nombre es Ana Camila Martínez Uriostegui. Yo soy alumna del 601 y este video es para presentar mi tarea, que es una línea del tiempo de los presidentes de México de la materia de economía, que les dejo una foto y va a aparecer aquí en pantalla. Bueno, comenzamos desde el primer presidente que inicia esta línea del tiempo y es el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Comenzó con su sexenio en el año 1934, que terminó en el año 1940, ya que dicho Lázaro Cárdenas del Río concluye su sexenio. Le sigue Manuel Ávila Camacho, que comienza en el año 1940 y concluye en el año 1946. Prosigue el presidente Miguel Alemán Valdés, que inicia su presidencia en el año 1946 y termina su sexenio en el año 1952. Al terminar su sexenio Miguel Alemán en el año 1952, concluye e inicia el sexenio con la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines y, como les dije, inicia en el año 1952, termina en el año 1958. Le sigue el presidente Adolfo López Mateos y él inicia su presidencia en el año 1958 y lo termina en el año 1964. Al terminar Adolfo López Mateos, inicia su presidencia Gustavo Díaz Ordaz en el año 1964 y concluye en el año 1970. Sigue el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que inicia en el año 1970 y termina en el año 1976. Prosigue el presidente José López Portillo y Pacheco en el año 1976 y concluye en el año 1982. El siguiente fue Miguel de la Madrid Hurtado, que inicia en el año 1982 y termina su sexenio en el año 1988. Al terminar dicho sexenio, el siguiente presidente fue Carlos Salinas de Gortari, que inicia en el año 1988 y termina en el año 1994. Y en el año 1994 y termina en el año 2000, mantuvo su presidencia el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. En el año 2000 al periodo de 2006, la presidencia estuvo a cargo de Vicente Fox Quesada. Al terminar su periodo, siguió Felipe Calderón Hinojosa, que fue del año 2006 al año 2012. Prosigue nuestro presidente en el año 2012, que concluye en el año 2018, muy conocido Enrique Peña Nieto. Y estos fueron los muy importantes 14 presidentes que mantuvieron nuestra presidencia y estuvieron al cargo del Estado desde el año 1984 hasta el año 2018. Ahora yo les voy a hablar acerca del presidente, o les voy a hablar más a fondo acerca del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Él nació en diciembre de 1889 en el puerto de Veracruz. Cuando él nació, su padre ya había fallecido. Él estudió en una escuela en Veracruz con los jesuitas y a los 15 años empezó como contador allí mismo en el puerto de Veracruz. Pues por su trabajo él conoció el amor que le tenía a los números, el amor que sentía al jugar su pasatiempo favorito, que era el dominó, pues ya que era amante de los números. Ya en el año 1915 se unió al ejército constitucionalista para así poder pelear con Pancho Villa.
En 1920 él se unió al plan de Agua Prieta, donde Obregón y Calles pues se rebelaron a Venustiano Carranza. Y él, Adolfo, fue el encargado en salvar el Tesoro Nacional, donde Carranza lo había perdido en los ferrocarriles, y se lo entregó al presidente Adolfo de la Huerta. En 1926 Adolfo salió de trabajar de ahí del ejército y comenzó en el Departamento de Estadística Nacional y permaneció hasta 1936 con 45 años de edad. Ya con dichos 45 años cumplidos, él comenzó a trabajar para el gobierno como oficial de mayor de gobierno del Distrito Federal. En el año 1946, en la candidatura de Miguel Alemán Valdés, se convirtió muy buen amigo de Adolfo Ruiz Cortines. Entonces él apoyó su campaña porque estaba a convertirse a diputado federal de Tuxpan y pues resultó electo en el año 1937. Entonces Manuel Ávila Camacho nombró a Adolfo como tesorero de su campaña, y entre todos esos movimientos, ahí con Manuel Ávila, pudo ser gobernador del estado de Veracruz Adolfo Ruiz Cortines. Mucha gente pues lo adoraba, lo quería, porque luchó mucho tiempo con la corrupción en su presidencia. Adolfo sacó un permiso para poder trabajar como secretario de Gobernación. Entonces Manuel lo destapó como candidato a la presidencia de la República con el PRI. Y fue así entonces como en el año 1952, el 1 de diciembre, mantuvo su presidencia. Y la presidencia de Adolfo pues se basó haciendo tratos chuecos y acerca del gasto público. Ya en su presidencia, el tipo de cambio de dólar al inicio de su sexenio fue de 8.65 pesos y terminó con un valor de 12.50. Y la inflación total de su sexenio fue de 44.8%. Y su deuda externa, con la que terminó todo el periodo de su sexenio, fue de 36.964.6 millones de pesos. Durante su sexenio hablaré acerca de sus pros en su sexenio, en su presidencia. Y fue que expandió el IMSS, creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear y puso un nuevo interés en el campo. En el año 1953 aprobó el voto de la mujer durante su presidencia, aunque pues el voto de la mujer, tanto como de los hombres, no era como que de mayor importancia o algo que fuera muy necesario en ese entonces. Ya al final de su periodo, de su sexenio, hubo dos fuertes movimientos. Uno de ellos fue de los maestros. Fueron marchas de los maestros que pedían o adquirían un mayor salario. Y el segundo movimiento fue de los ferrocarrileros, que de igual manera fue pidiendo un aumento en sus salarios, y también por el llamado charrismo, que fuera ahí el encargado Jesús Díaz de León. Entonces pues Adolfo aceptó lo que pedían los manifestantes, pero todo se lo dejó a su sucesor, y pues todo esto causó un caos, y fue que gracias a eso nació la huelga ferrocarrilera de 1959, y él sin problemas terminó con su presidencia sin ninguna queja, sin ningún problema. Él aceptó muy bien que él quedaría como expresidente y que para él hizo muy bien su trabajo.
Después de ahí, pues fue nombrado delegado financiero de la Nacional Financiera, donde él totalmente se negó a recibir un salario. Y en 1962 concluyó con todo, se retiró a su natal Veracruz y fue ahí donde solitariamente, en el año 1973, fallece alejado de familia, amigos. Y pues toda esa fue un poco sobre Adolfo Ruiz Cortines, que fue uno de los presidentes que aparecen en la línea del tiempo. Muchas gracias por su atención.